Buenas tardes, bienvenidos al Parlamento Europeo, donde hoy el Grupo de la Izquierda Unitaria en la Eurocámara ha organizado unas jornadas para reflexionar sobre la industria de defensa y su peso en cada vez más aspectos de la política europea. Seguramente el principal de esos aspectos es la gestión de fronteras, donde sobre todo en la frontera sur de Europa, en el Mediterráneo, hay en marcha una operación militar para hacer ese control de tránsito de inmigrantes. Para hablar de este tema, hoy me acompañan Amelia Martínez Lobo, que es asesora del Parlamento Europeo en materia de seguridad y defensa, Ignacio Robles, que es un bombero de Bilbao que se negó a transportar armas a Arabia Saudí y casi le cuesta una sanción de más de 3 años de empleo y sueldo, Óscar Camps, miembro de la ONG de salvamento en el Mediterráneo Proactiva Open Arms, Miguel Urbán, que es el portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, y Sara Prestiani, que es una experta en migraciones y miembro de la Asociación Recreativa y Cultural Italiana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría empezar por Óscar. Me gustaría que nos contaras cuál es ahora mismo la situación en el Mediterráneo, porque hasta ahora había varias ONGs como la tuya, varias asociaciones, varios barcos salvando inmigrantes, y esa situación ha cambiado. Sí, realmente, como tú bien decías, la gestión de la política de fronteras, la gestión de fronteras, la externalización de fronteras y el financiar grupos armados que pueden ser llamados proyectos de guardia costera libia, pues bueno, lo que han hecho ha sido dificultar, no solamente dificultar las labores de rescate en el Mediterráneo, sino incluso hemos llegado a tener situaciones de conflicto o de violencia extrema que nos llevan a retroceder, a que la flota humanitaria cada vez esté más lejos y a ceder todo ese espacio a un grupo militarizado en el que sin ninguna garantía sobre los derechos humanos y la preservación de los derechos de las personas, pues intervienen en esas aguas sin la formación adecuada, sin el material adecuado y haciendo lo que podría denominarse una devolución en caliente, ¿no? Devolver a Libia contra su voluntad y por la fuerza a las personas que han huido de ahí mediante una embarcación problemática, ¿no? Eso es lo que nos ha ocurrido y en uno de estos contactos con la Guardia Costera hemos tenido un conflicto importante en aguas internacionales a 70 millas de la costa, donde se interfirió una maniobra de rescate de nuestra organización y donde hubo un conflicto con la Guardia Costera libia, con este grupo armado y financiado por Italia y la Unión Europea, evidentemente. Nos ha llevado a tener el barco, ahora mismo, a tener el barco bloqueado en Italia sin saber el motivo, porque una acción humanitaria, salvar vidas, una acción de salvamento en el mar Mediterráneo, en aguas internacionales, no supone ninguna otra situación más grave que esa, y hemos tenido 100 intervenciones como esta en el Mediterráneo. En la 101 nos hemos encontrado con que los libios coordinaban esta operación. Por primera vez hemos visto cómo Italia se desprendía de esta responsabilidad y la traspasaba a un proyecto de Guardia Costera Libia, a un grupo armado que hasta ese momento nunca había tenido esa responsabilidad. No entendemos cómo ni por qué. No entra dentro de la Organización Marítima Internacional el que Libia disponga de una zona SAR como para ostentar esa responsabilidad en un rescate. No lo entendemos, es una situación nueva y realmente esto lo que ha hecho ha sido poner en evidencia la frontera sur de Europa en estos momentos, que es el mar Mediterráneo, ¿no? Sí, porque militarizar una frontera tiene varias consecuencias, aparte de enviar el ejército. De esto puede hablarnos a lo mejor Sara, y de cómo esa militarización termina suponiendo una externalización de esa gestión de la frontera. Sí, la externalización de la frontera se lleva a cabo desde Unión Europea, desde Italia, desde mucho tiempo. Lo que vemos ahora es esta militarización. Vemos nuestro gobierno que decide de enviar militares en el norte de la frontera entre Níger y Libia con el objetivo de controlar esa zona. Pero lo que nosotros denunciamos es el impacto de ese tipo de control, porque los migrantes deciden de salir de la ruta conocida y toman
mucho más riesgo, así el desierto como el Mediterráneo se transforma en otro cimetiero. También a nivel de Libia está la presencia de nuestro barco militar italiano que coordinan, como decía muy bien Oscar, la acción de la Guardia Costera. La cuestión entonces es un poco comprender quién tiene la responsabilidad jurídica y política del impacto de esta militarización de las fronteras, de la aumentación de los muertos, de la criminalización de la ONG que son presentes en mar. Quien tiene esta responsabilidad es muy claro, es Italia y Unión Europea, pero lo que muy poco se dice es lo que está pasando también a nivel de esta militarización en Libia. Hoy mismo el Consejo de la ONU por los Derechos Humanos saca otro informe que se denuncia el horror de los centros de internamiento líbicos. Ahí pero están la asociación italiana financiada por el Ministerio de Exterior italiano, están el apoyo de la Unión Europea. Este horror de lo que está pasando, este proceso de militarización tiene un impacto tanto en los países africanos en el cual se están llevando a cabo una nueva forma de colonización y de presencia militar, cuanto de los migrantes que ven esa ruta más complicada, más peligrosa, y eso de Níger, pero muy poco se habla, pero también eso pasa en Sudán. Ahí los militares no son los europeos que lo han puesto, pero son los sudaníes. Al-Bashir, el dictador al-Bashir, confunde europeo. Entonces, claro, la militarización es en marcha, el impacto es trágico. Nos estás hablando de muchos fondos europeos, de que todo se decide desde Bruselas. Miguel, ¿hay algún lobby que esté impulsando esto? Bueno, se decide desde Bruselas y no. Como sabéis, las cuestiones de seguridad y defensa y migratorias son compartidas y de hecho muchas son exclusivas de los propios estados, ¿no? Con lo cual aquí tendríamos que ver que lo que no pinta nada es el Parlamento Europeo, pero los gobiernos, el Consejo y la Comisión pintan mucho en lo que está pasando ahora mismo, que realmente podría ser una especie de modelo australiano, ¿no? No solo estamos hablando de externalización de fronteras, sino también de centros de internamiento fuera del territorio europeo, ¿no? Hemos visto centros de internamiento en Turquía, estamos viendo centros de internamiento en Libia, vimos centros de internamiento en el caso del Plan África en España, con el Guantanamito español en Mauritania o en Senegal, en donde fondos europeos estaban metidos ahí. Justamente la patronal de los servicios de empresas armamentísticas y empresas de seguridad son las que están condicionando gran parte de las políticas de seguridad y defensa en relación a la migración que vemos ahora en una especie de negocio circular. ¿Por qué digo de negocio circular? Hay un informe muy interesante de Guerra de Fronteras de Transnational Institute de Ámsterdam en donde ves cómo las mismas empresas que están vendiendo armas a Arabia Saudí para que bombardee Sudán, las mismas empresas que están vendiendo armas o drones para que luego bombardeen Afrin los turcos, para que se bombardee a la población siria, esas mismas empresas que con sus armas generan los flujos migratorios de refugiados son las mismas que luego venden armas, servicios de seguridad, controles, investigaciones de rastreo y de vigilancia del Mediterráneo y de la frontera sur a Europa para evitar que el producto de sus armas, los refugiados, entren en nuestras fronteras, ¿no? Entonces estamos viendo como un negocio casi perfecto de este lobby y cómo, además, ante la crisis política que vive la Unión Europea, se hace una especie de huida hacia adelante por parte de las instituciones que ante la ineficacia de una convergencia política se busca una convergencia securitaria, militar y armamentística. Y yo creo que en ese momento estamos en una inversión además cada vez mayor de fondos europeos que en teoría no se podrían utilizar para ello, para investigación militar, securitaria, con un trinomio peligrosísimo que es seguridad, terrorismo, migración, que genera una estigmatización sobre la que descansa gran parte de la xenofobia política de la que beben la extrema derecha europea en auge en estos momentos. Es el discurso del miedo, ¿no? Impulsar la seguridad, el sentimiento de la seguridad de la ciudadanía. No sé, Amelia, ¿qué opinas de esto? Si te parece un debate en el que debemos entrar. En la securitización por encima de todo, el discurso del miedo y cómo se está utilizando para impulsar la industria de defensa.
Nosotros siempre, cuando hablamos en términos de políticas de defensa, tratamos de evitar meter la palabra seguridad porque no es baladí. Es decir, desde la izquierda y desde los distintos espacios, tanto quienes estamos en las instituciones como desde fuera y coordinándonos con movimientos, estamos en la tarea de resignificar y de disputar precisamente el concepto de seguridad. Es decir, la seguridad, ¿qué significa para nosotros? Para nosotros seguridad es en términos de seguridad social, en términos de poder llegar a fin de mes, de que podamos rellenar la nevera para nuestros hijos y para nuestras hijas, de tener una sanidad y una educación pública y de calidad. Seguridad en esos términos, no seguridad en términos de securitización. Y en este sentido, sí que me gustaría apuntar que hay una violencia específica, consecuencia de las políticas de defensa y de las políticas criminales migratorias de la Unión Europea, que se ejerce sobre las mujeres. Hay una violencia específica y una inseguridad en términos reales y en términos materiales, una inseguridad específica sobre las mujeres y sobre las niñas, que son mayoría... Más de la mitad de las personas que llegan a Europa son mujeres y niñas, son víctimas en muchos casos de trata, además se sufre una invisibilización por partida doble y además esa cuestión de estigmatización de la población migrante, pero en el caso de las mujeres, cuando se tratan los temas de trata, cuando se habla de la violencia específica en el tema de trata, también hay esa especie como de mantra de que son mujeres sospechosas de algo. Se trata y se aborda el tema desde una perspectiva de extranjería y de control de fronteras y no tanto desde una perspectiva de que son víctimas de violencias específicas las mujeres y las niñas, por no hablar de lo que ocurre, por ejemplo, en los campamentos de refugiados, que son lugares absolutamente infectos y hostiles y donde están bajo control masculino y bajo control militar y donde pues las mujeres sufren violaciones y sufren una serie de abusos. Entonces, vemos también como en términos de seguridad para las mujeres, en este caso en concreto para las mujeres y para las niñas, parece que muchas veces no hablamos el mismo idioma y esa disputa de entender qué es lo que es seguridad frente a la securitización creo que es un relato y una línea discursiva que efectivamente tenemos que reinventar. Porque parece que de unos años a esta parte nos hemos olvidado de uno de los mantras iniciales de la Unión Europea, que parecía que iba a ser el pacifismo, ¿no? Una organización que se creó para evitar las guerras de nuevo en Europa, pero versus esa situación nos encontramos, por ejemplo, con el caso de Ignacio, que estuvo a punto de perder su trabajo, es un padre de familia, y estuvo a punto de perder su trabajo precisamente por intentar evitar un envío de armas españolas a Arabia Saudí, un país que está llevando una campaña militar en Yemen que ha provocado una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia. Ignacio, ¿puedes contarnos tu caso? Sí, hombre, la cuestión es que ni siquiera intenté evitar, o sea, simplemente fue una decisión personal de no participar en algo que estaba pasando y simplemente lo que hice fue cambiarme con otro compañero, o sea, ni siquiera fue una intención de evitar. Porque expliquemos, tú participabas en el retén de seguridad que tiene que tener todo cargamento peligroso. Eso es. Y tú miraste la referencia de ese cargamento y viste que eran armas, ¿no? No, yo vi que eran muchos contenedores de explosivos, que es una cosa que no es habitual. Vi que era un barco que tenía letras árabes en su lateral y yo pregunté y la persona que estaba allí me respondió que eran proyectiles y que iban a ir a Arabia Saudí. Y yo simplemente dije que yo no podía participar, pero que me iba a poner en contacto con la base y que íbamos a dar una solución. La solución se dio, hubo un retraso de unos 14 minutos aproximadamente y no tuvo absolutamente ninguna trascendencia. Pero claro, había armas alrededor de esto y alguien haría alguna llamada, algo pasó y se inició todo. Y te terminaron pidiendo de 3 a 6 años, era una falta grave que podías perder tu trabajo de 3 a 6 años. Sí, se me abrió un expediente disciplinario por una posible falta muy grave y según el estatuto de los funcionarios esa falta conlleva entre 3 y 6 años de inhabilitación. ¿Y según tu experiencia en el cuerpo son habituales estas faltas graves? Eso no ha pasado nunca. No ha pasado nunca. Solo nunca, ni habiendo cosas mucho más graves, han pasado cosas mucho más graves. Yo no sé de nadie que le hayan abierto un expediente por una falta muy grave. No. Solo cuando tú te cambiaste con un compañero para no participar no pasó nada. En un envío de armas. Óscar, ¿qué medidas tú, que puedes hablarnos desde el terreno, qué medidas le pedirías a este Parlamento, a la Comisión Europea, a los gobiernos nacionales? Bueno,
la única medida que se me ocurre, y es la poca distinción o ninguna distinción que tiene que haber entre la vida, ¿no? Estamos hablando de vidas, no estamos hablando de refugiados, ni de inmigrantes, ni de víctimas, ni de... Las mujeres, los niños son muy vulnerables en esta situación, pero son vidas, todos son vidas, ¿no? Y sobre todo en la frontera sur, en el Mediterráneo, en el mar, las vidas no tienen una procedencia, una nacionalidad o una religión, son vidas y están en peligro, están en el mar y hay que actuar sobre esas vidas. Y hay muchas convenciones internacionales que dicen lo que tenemos que hacer y que Europa ha firmado y ha asumido, entonces debemos de cumplir con esto, ¿no? Empezando por el respeto a la vida y a los derechos humanos. Básicamente, a partir de aquí tenemos que ir edificando toda una serie de políticas, pero es que no estamos respetando ni la Convención, ni el Estatuto de los Refugiados, ni los derechos humanos, ni siquiera el derecho a la vida, ¿no? Que estamos abandonando a la deriva a centenares de personas que huyen de la persecución o de la guerra o de estos campos militarizados donde se retiene sin ningún derecho a estas personas, ¿no? Partiendo de esta base yo empezaría por aquí, ¿no? Claro, es todo lo contrario, ¿no? Estamos penalizando a las organizaciones, estamos enjuiciando a organizaciones humanitarias que están trabajando en este aspecto. Estamos completamente al revés, en el otro lado del espejo. Cabría recordar a lo mejor en este punto que el Parlamento Europeo donde nos encontramos es el único órgano europeo que es elegido directamente por los ciudadanos con su voto. Miguel, ¿qué estáis intentando hacer desde aquí? Como te decía, a mí siempre me llama la atención porque somos la única institución de la Unión Europea elegida de forma directa por los ciudadanos, de forma democrática, transparente y visible, a la que nos pueden pedir cuentas con todos los ciudadanos, todos los electores, pero somos la única que no tiene competencias prácticamente en nada. De hecho, es un parlamento extraño, es un parlamento que no puede legislar. En el mejor de los casos puede pedir a la Comisión que legisle, puede colegislar, puede dar opiniones, ¿no? Puede llegar a colegislar en el mejor de los casos. Hay una falta grave de competencias, entonces lo que muchas veces nos vemos impotentes ante lo que está pasando, ante las quejas que llegan de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil o de la propia población, porque la respuesta al final es que lo que podemos hacer es una súplica a la Comisión o al Consejo de que tenga en cuenta lo que decimos, ¿no? Porque de hecho, en el caso por ejemplo de las cuotas, ¿no? Que fue bastante conocido, el Parlamento no podía establecer una serie de cuotas para los países sobre el tema de los refugiados. Nosotros estábamos en contra de las cuotas, nuestro grupo porque entendíamos que no era un problema de cuotas, porque entendíamos que 130.000 personas en cuotas era insuficiente, o 160.000 o 180.000, había un baile, ¿no? Que lo que había que hacer era atender a las personas que estaban llegando, como decía Naciones Unidas. Pero se aprueban las cuotas. Nos dijeron votar a favor de las cuotas porque así, si hay unanimidad dentro del Parlamento, hay más fuerza para que luego se acepte. Votamos a favor. ¿Y qué pasó? Que luego se rebajaron y luego no se cumplieron. Y hemos visto algún tipo de sanción, hemos visto algún tipo de perfección, hemos visto como a Hungría en estas elecciones en donde entre la derecha radical de Orbán, del Partido Popular y la extrema derecha han sacado más del 70% de los votos y el portavoz, el señor Weber del Partido Popular Europeo, lo único que hacía era celebrar la gran victoria de Orbán, una persona que se ha negado a aceptar una sola persona de esas cuotas, cuando la austeridad, el neoliberalismo y las rebajas de derechos sociales son obligatorias dentro de los pactos de estabilidad para el conjunto de los países. El cumplir los tratados internacionales, como decía Óscar, es, bueno, aleatorio, si tú quieres, ¿no? Entonces, esa es la Europa realmente existente ahora mismo, en donde hay una mezcla de xenofobia política por las propuestas de la Europa Fortaleza y de xenofobia económica, en cierta medida de guerra entre el último y el penúltimo, que generan las políticas de austeridad, ¿no? Entonces es verdaderamente terrible porque una Europa que había nacido para intentar evitar que se repitiera la historia de los monstruos del pasado, de los monstruos de entreguerras, los está alimentando. Los está alimentando. Y veamos país por país, y veamos lo que ha pasado en Francia en las elecciones, en Holanda, veamos lo que ha pasado en Italia, veamos lo que ha pasado en Hungría, veamos a la extrema derecha ahora mismo gobernando en Austria. ¿Y qué hace la Unión Europea? Calla, calla o peor. Está consiguiendo que la extrema derecha gobierne Europa desde el centro, desde los partidos de la gran coalición de socialistas y populares que están aplicando las mismas políticas de securitación, económicas, sociales y de criminalización de la población migrante que pide la extrema derecha. Esa es la Europa que tenemos. Y ante esto,
el Parlamento se ve impotente. Creo que es fundamental darle una vuelta a la arquitectura de la Unión Europea y darle una vuelta a las competencias que debe tener un Parlamento elegido democráticamente por los ciudadanos europeos. Y se vio impotente con el Tratado de Turquía, ¿no? Claro, entre otras cosas porque el Tratado de Turquía no existe. O sea, a ver, es que se habla del Tratado de la Vergüenza, se habla del Tratado de Turquía, pero no se firmó ningún tratado. No se firmó ningún tratado, es un acuerdo bilateral entre Grecia y Turquía, que ya estaba previamente pactado, que lo único que hizo fue se aceleró una declaración política y mucho dinero por debajo de la mesa a Turquía para que haga de policía de fronteras. 3.000 millones cuando se llegó a esa declaración y ahora se ha anunciado en medio de una operación militar sobre el cantón kurdo de Afrin, que genera más refugiados, que está generando crímenes de lesa humanidad, se anuncian otros 3.000 millones de euros de la Unión Europea a Turquía, en medio de una vulneración total de los derechos humanos en Turquía. En realidad esa es la Europa real, la que tiene esos socios preferenciales como Turquía, Turquía que es un país que efectivamente vulnera sistemáticamente los derechos tanto de la población kurda, fundamentalmente de la población kurda, pero también de la población turca, en fin, que muchas veces hablamos del proyecto europeo como ese proyecto pacifista, ese proyecto de los derechos, de las libertades, de los tratados, pero el papel lo aguanta todo. La realidad luego es otra cosa y las políticas reales que se ejercen desde las instituciones europeas, no desde este Parlamento, que Miguel lo ha explicado muy bien, es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hay que saber dónde ponemos digamos, los esfuerzos a la hora de tratar de cambiar las políticas europeas. Desde luego este Parlamento no, bueno, pues tiene evidentemente sus carencias democráticas, pero ese es realmente el... Como estábamos hablando, pagamos a Turquía para que fuera nuestra policía de fronteras. En Libia mantenemos ciertos acuerdos extraños, ¿no? ¿Verdad, Sara? Con los grupos paramilitares prácticamente que ahora mismo gobiernan el país. En España sabemos perfectamente lo que es eso, porque hemos llegado a acuerdos con Marruecos similares en el pasado. En cuanto a la gestión en la frontera sur, Sara, el gobierno italiano pidió ayuda durante mucho tiempo, ayuda internacional para gestionarlo, porque llevaba el peso solo, pero cuando la ha tenido ha preferido la ayuda militar a, por ejemplo, la ayuda de las ONGs. Sí, es un poco la paradoja de las políticas de migración. En un momento contextualizado de elección política, el gobierno italiano ha decidido que se tenía que bajar los números de llegada de los migrantes. Esto a cualquier precio. Y se lleva a cabo un acuerdo con uno de los gobiernos líbicos, lo de Al-Sarraj, el 7 de febrero del 2017. Y luego se ha abierto un diálogo, si así lo podemos llamar, con algunas milicias que se han transformado de traficantes a nuevos gendarmes de la Unión Europea y de Italia. Se ha hablado con la tribù que gestiona las fronteras sur, entonces se han hecho todos los diálogos y los negocios con todas las milicias que también el Consejo de Seguridad de la ONU denuncian como criminales. Por supuesto, el impacto es cuando pierde el dinero de la salida de los migrantes, las milicias han intentado que recuperar el dinero de otro lado, y ese otro lado ha sido el desarrollo de lo que nosotros llamamos el business de la detención y de la detención de los migrantes. Ahora mismo en Libia están decenas de centros de internamiento donde ahora mismo mujeres, hombres y niños están sufriendo de tortura y abuso, y esto es absolutamente consecuencia y responsabilidad de este acuerdo firmado por el gobierno italiano y apoyado por la Unión Europea. Por eso la acción de denuncia de la sociedad civil tiene que ser lo más fuerte posible. A mí me gustaría que nos explicaras, estamos hablando de que el gobierno italiano ha firmado acuerdos con un ente que a veces se denomina gobierno de Trípoli, otras veces el Estado libio, cuando realmente Libia es un país sin Estado. No sé si nos podrías explicar rápidamente qué es lo que hay en Libia ahora mismo.
La situación es muy compleja, pero bastante clara. Existen 3 gobiernos y ninguno tiene el poder, el control de su territorio. De hecho, el control del territorio es en mano a las milicias, que controlan distintas partes del país. Y cada milicia tiene poder porque gestiona, entre otros, también los centros de internamiento. Entonces, de un lado, migración por Italia es un interés político por su elección, del otro lado, por Libia es su interés económico. Y como se ha visto también con otro dictador que gestiona la cuestión de la migración con la Unión Europea, que es al-Bashir, la misma cosa, las distintas milicias y los distintos gobiernos están negociando con la Unión Europea para tener su papel de ser el interlocutor oficial hacia la Unión Europea, hacia Italia, gestionando los migrantes, pero no gestionándolo respetando los derechos humanos, pero más migrantes son bloqueados. Exactamente, y más piensan de tener derecho de hablar con la Unión Europea e Italia. El problema es que Unión Europea e Italia esto están pidiendo a Libia, bloquear los migrantes costa cualquier costa. Óscar, ¿qué significa para vosotros esta situación que ha explicado Sara, que sea un grupo armado quien gestione el guardacostas? El bloqueo de estas personas en territorio libio lo resume el último informe de la Guardia Costera Italiana, en el que dice, y textualmente cito, que la salud de estas personas rescatadas durante el 2017 y desembarcadas en Italia ha mermado muchísimo respecto al año anterior. Eso significa que están encerradas en centros de internamiento donde no se respetan los derechos mínimos, donde, como te decía antes, la inanición, la debilidad extrema, llega al caso que nosotros los rescatamos con apenas horas de vida. Se nos mueren a bordo o incluso se han llegado a morir después de desembarcarlos en Italia. Esta es la situación en la que sobrevive esta gente debajo de estos centros de internamiento, donde evidentemente no se respeta absolutamente nada, ¿no? Y una vez llegan a Italia, también hay que decir que en Italia trabajan muchísimas mafias que mueven a esta gente, porque yo tengo que explicar que en nuestras redes sociales pues aparecen las personas que rescatamos, porque todos los que rescatamos tienen perfiles en redes sociales y luego nos buscan porque nos agradecen que los hayamos rescatado, y luego los ves que están en España y dices, coño, pues si hace 4 semanas te rescaté y te dejé en Italia, ¿qué haces en España? Ah, es que me trajeron en un camión y me dejaron en un polígono industrial con 14 personas más. Hay un negocio alrededor de todo del tráfico de personas, hay un negocio muy rentable que Italia tiene conocimiento, ¿no? O sea, ese negocio tiene una parte oculta, que es la que nos estás explicando tú, pero también tiene una parte que es pública. España, por ejemplo, es la 7ª exportadora de armas a nivel mundial, la 7ª, teniendo en cuenta las potencias que tenemos por encima, pues China, Estados Unidos, Rusia, pues el 7º puesto es un lugar a tener en cuenta. Normalmente eso se hace una limpieza ese discurso diciendo que, bueno, que esto proporciona muchos puestos de trabajo, rentabilidad a nuestra economía. No sé, Ignacio, si nos podrías hablar quizás de esto, porque el País Vasco es una zona donde la industria de las armas tiene mucho peso. Hombre, lo que tiene que tener en cuenta la gente es que la industria armamentística es un pozo sin fondo de dinero público. O sea, cualquiera que intente justificar la venta de armas con puestos de trabajo se está equivocando rotundamente, porque primero, para crear esos puestos de trabajo, primero se han invertido decenas de miles de millones de euros, sobre todo pues, a través de los planes especiales de armamento y otro tipo de gastos, que al final son unos empleos que salen carísimos. O sea, lo primero, claro, tú primero haces un gasto brutal de decenas de miles de millones de euros, creas y orientas unas políticas hacia un determinado sector, y luego cuando tú denuncias las atrocidades de ese sector, tienes que ofrecer soluciones a eso. Tú tienes que ofrecer soluciones a una situación que han creado ellos con una cantidad ingente de dinero, y además tienes que ofrecer soluciones que valgan poquito. Porque tú tienes que ofrecer una reconversión, tienes que ofrecer un plan de reconversión a una situación desastrosa, y además no puede ser muy cara. Entonces es un discurso bastante tramposo, ¿no? Y es en un sitio en el que siempre nos quieren meter. Siempre que intentamos hablar de esto nos hablan de los puestos de trabajo, pero es un discurso totalmente tramposo. Pues es que, ¿cómo no vamos a tener lo que tenemos cuando hemos tenido un contratista de empresas de armas como ministro de Defensa en nuestro país? Un vecino mío, además. Claro. O sea, que es que tú lo comentabas antes, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a llegar donde estamos? ¿Cómo no vamos a tener directamente al lobby armamentístico legislando en nuestro país, legislando en la Unión Europea, que se gastan además
miles y miles y miles de euros en lobistas dentro de Bruselas para poder incidir sobre las políticas públicas que realiza la Comisión, el Consejo o el propio Parlamento Europeo. Y al final te cuestionas quién verdaderamente gobierna o para qué intereses realmente se gobierna. Por eso yo creo que la iniciativa que salió en Cantabria, que además comentábamos antes, de que ningún puerto cántabro va a exportar armas a zonas de conflicto, yo creo que es una muy buena iniciativa. Son cosas que se pueden empezar a hacer. Yo creo que es muy importante denunciar la criminalización de las ONGs. Es fundamental entender que no quieren ONGs en el Mediterráneo porque no quieren testigos, porque no quieren testigos verdaderamente lo que está pasando, y lo están consiguiendo. Y la sociedad civil se tiene que organizar para que no lo consigan, porque hace un año había 12 barcos cuando estábamos aquí hablando en el Mediterráneo. Hoy queda uno. ¿Vamos a permitirlo? Esa es la pregunta. ¿Vamos a permitirlo no solo que muera gente, sino que mueran sin ningún tipo de testigos? Porque si no hay testigos, no hay muertes. No hay muertes, no existen. Ese es el lo problema. Que está pasando, de hecho, en el desierto. En el desierto. Claro. Las rutas se bloquean y no se dan la responsabilidad jurídica y política porque no se ven, y por eso lo están haciendo ahí en el medio. Los militares lo envían en Madama, en el medio de nada, ahí donde los migrantes mueren, y no son los militares que nos los cuentan. Y en Yemen también, que es un sitio en el que tenemos mucha responsabilidad, que los desplazados de Yemen son desplazados internos dentro del país y no llegan a Europa, y como no llegan a Europa, pues parece que no existen. Y resulta que es un conflicto en el que tenemos muchísima responsabilidad, porque es un sitio al que nosotros estamos mandando miles y miles de toneladas de armas y estamos causando una destrucción brutal, y claro, ni siquiera nos llega la contrapartida, que son los refugiados, ¿no? Porque es que ni siquiera pueden salir del país. De hecho, pues, es el primer cliente fuera de la OTAN, de España, en la venta de armas es Arabia Saudí, ¿no? Tengo entendido. Sí, está incidiendo directamente. Pues con estas preguntas, con la de Miguel, si lo vamos a permitir, vamos a ir cerrando este debate. Muchas gracias por acompañarnos en el Parlamento Europeo.